Vamos con Jesús González y nuestros especialistas. Y ya estamos listos de este lado del estudio porque ya está con nosotros, como siempre, cada mañana, la licenciada especialista en psicología y psicoanálisis, María Álvarez, en el cual nos viene a platicar este tema tan importante, por supuesto, para analizar, que es la diversidad, que nos enriquece, enfocado en todas las culturas y religión, por supuesto. Licenciada, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias. Y sí, es un súper tema que hoy en día en la globalización estamos aprendiendo una nueva forma de abordarlo y de verlo. Porque hasta hace relativamente poco tiempo realmente no teníamos tanto acceso de tanta forma y con tal intensidad hacia todas las culturas de todo el mundo. Claro. Y el cómo abordarlo y el cómo verlo, porque, a ver, claro que las diferencias dividen, pero al final de cuentas también hay cosas que nos unen como humanidad. Sí, claro, yo creo que un punto fundamental de esto dirán, a lo mejor qué es lo relevante, las culturas. Hablamos de esto, de la cuestión de la parte religiosa, donde nos identificamos, el cómo nos relacionamos, el cómo lo seguimos aplicando. Pero ¿qué pasa, licenciada, cuando nos cuesta tanto trabajo a lo mejor aceptar estas culturas o estas religiones? Pues mira, uno de los puntos más interesantes a abordar es entender que realmente muchas de nuestras tradiciones, nuestra forma de conectar, depende mucho, incluso en la religión, del contexto que habitamos. Cómo se habita en una zona un poquito a lo mejor desértica o más difícil o sin tantos recursos, la espiritualidad y cómo se cree y se piensa Dios es muy diferente incluso de cómo es en una... en un ambiente tropical donde siempre hay comida, donde hay mucha abundancia, donde siempre hay agua. Entonces es entender cómo, estas diferencias, claro que impactan la forma en la que vemos el mundo y a nosotros mismos, pero que no son, determinantes o delimitadas, porque muchas veces nos podemos reforzar en, no, es que mi cultura, mi perspectiva, la forma en la que yo entiendo el mundo, pues es a final de cuentas como lo abordo. Y el entender que no es la única forma de vivirlo y de aceptar la realidad, no es que nos delimite o devalúe nuestras creencias, sino que nos abre a más herramientas y a más formas de vivir el mundo. Y esto claro que no solamente, nos enriquece como personas, pero también nuestro mundo interno. Sí, yo creo que un ejemplo muy claro, licenciada, me pongo a pensar, esta persona que viene a lo mejor de un pueblo más pequeño, ¿no? Llega a la ciudad, este choque cultural o este cambio de ciudad a lo mejor de costumbres que no sabíamos cómo afecta a lo mejor emocionalmente, pero ya lo decía ahorita, licenciada, que de qué otra manera también le podemos dar ese cambio. Yo como persona que estoy a lo mejor muy arraigado a mis creencias, pero me doy la apertura a aprender más sobre otro tipo de culturas, ¿qué cambios puedo tener en mi vida? Claro, mira, alrededor del 75% de las personas están de acuerdo que necesitamos un poquito más de apertura y la inclusión social y la diversidad es importante y buena. Pero el 45% de las personas admite que sienten como cierta resistencia ante todo lo que es diferente. Y de esto es responsable la amígdala. Okay. Porque lo que habla es, o de lo que se encarga más bien, es de esta parte de la protección. Hay una sensación como de alerta y es por esto que tiende a actuar como cierta resistencia, que la resistencia no necesariamente es un rechazo o es un indicador de que algo está mal. Simplemente es entender que, soy consciente que estoy saliendo de mi zona de confort, pero no estoy en peligro. Y en la medida en la que profundizo en las conexiones, en las relaciones, con muchísima curiosidad, primero escuchando, observando y luego de ahí acercándonos a preguntar y a partir de ahí transformando nuestras creencias limitantes. Porque a final de cuentas, en algo tienen razón, por más difícil que sea una cultura, tiene tanto conocimiento y todo está enfocado en la supervivencia de la especie. Ningún ser humano, independientemente de las circunstancias, como cultura o como sociedad, elige cosas en contra de la supervivencia de la especie. Y es ahí donde podemos entender este aprendizaje y de dónde viene y también por qué nos aferramos. Porque tenemos estas creencias que dicen, no, es que si haces esto, te puedo asegurar que estás bien.
Y estas diferencias culturales no solamente son geográficas, políticas, también son de las generaciones a generaciones. Sí, hablando de generaciones, licenciada, yo creo que pues es una diferencia hoy en día tremenda a cómo hemos visto este cambio de que hay más generaciones que a lo mejor ya no siguen la tradición de nuestros padres. Pero ¿qué pasa también cuando a lo mejor yo como hijo y mi padre, que es un poco más aferrado a lo mejor a estas ideas, creencias y que no está como con esta apertura de abrirse a conocer un poquito más? ¿Cómo aplica para estas personas? ¿Cómo podemos a lo mejor yo a ayudarla a darse cuenta que a lo mejor hay más mundo que conocer, más culturas que investigar? Mira, primero hay que entender de dónde vienen estas creencias que está teniendo. Porque toma en cuenta que hasta 1991-92 se inventó el Internet. Claro. Entonces, realmente el acceso, la forma de estructurar la sociedad, las relaciones, era totalmente diferente. Y no dudo que tenga razón en la forma en la que abordó su vida bajo las circunstancias que vivió, porque era la forma en la que funcionaba y en su entorno y fue a lo que se adaptó. No significa que sea solamente una forma correcta o que en otras generaciones o en culturas no haya aprendizajes para tener. Por darte un ejemplo en el lenguaje, en inglés hay 7 formas de decir risa. En español diferenciamos dónde estoy y quién soy. Y en francés no existe la palabra barato. Sí, claro. Entonces, cada una de estas situaciones viene a abordar diferentes aspectos socioculturales que si nos damos el tiempo realmente de conectar con ellos, no solamente aprendemos para nuestro bienestar, pero también expandimos nuestro mundo interno y tenemos mayores herramientas para abordar el mundo y la realidad. Y lo más interesante y lo importante de esto es que de los principales indicadores de longevidad es tener conexiones humanas, no iguales, sino profundas. Exacto. Realmente que sean conectivas, que sean sentidas. Y para esto no es necesario que una persona sea igual, no es necesario que sean del mismo contexto, sino que se pueda vivir desde la cercanía y desde la intimidad y desde la comprensión, no desde el juicio. Licenciada, exactamente. Sus redes sociales, por favor, para todas las personas que nos están viendo, para conocer un poco más de este tema y tengan la curiosidad, por supuesto, de buscar su ayuda. Estoy en todas las redes sociales como psique.almaría. Excelente, licenciada. Esperemos después pueda volver a acompañarnos con nosotros. Con mucho gusto. Y de verdad, no se pierdan la oportunidad de ser empáticos y abiertos al mundo que les puedo ofrecer. Sobre todo, licenciada. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más en Quiero Noticias.